¿Alguna vez les ha pasado o han escuchado que un auto se queda sin frenos bajando una pendiente, te vas de viaje a la sierra y luego de regreso te quedas sin frenos? El sistema de frenos es un sistema hidráulico que transmite la presión que uno le da al pedal de freno hasta los cilindros de cada rueda. En un sistema hidráulico no puede existir aire. De esto se encarga el líquido de freno. El líquido de freno llena todo este sistema, pero tiene la particularidad de tener un punto de ebullición muy alto, muy por encima del punto de ebullición del agua. ¿Esto para qué sirve? El freno, al activarse, al estar en contacto con las zapatas y los discos y las pastillas, generan una gran temperatura. Entonces, si este líquido llega a hervir por esta temperatura, al hervir se formarían burbujas de aire que harían que el circuito pierda totalmente la presión. Eso es lo que pasa cuando uno pierde los frenos en una pendiente, pero no es porque el líquido de freno esté mal, eso es porque el líquido de freno tiene demasiado tiempo absorbiendo humedad. ¿Cómo que absorbe humedad? Es que el líquido de freno es higroscópico. El líquido de freno absorbe la humedad para que la humedad que está en el medio ambiente, que está dentro del reservorio de líquido de freno, no se condense y se formen gotas que puedan oxidar los componentes metálicos del sistema. O sea, el líquido de freno agarra la gota de agua que le cae encima y se mezcla y se disuelve junto con el líquido de freno. Entonces esa gotita de agua ya agarra las propiedades del líquido de freno y que tampoco se metan dentro de las cañerías y lleguen a las partes de calor y puedan hervir. Este instrumento sirve para medir el grado de humedad del líquido de freno. Cuando está en el verde está bien porque está en menos del 1.5% de humedad. Luego pasa el ámbar, que es aceptable, está entre el 1 y el 3%. Pero ya cuando está en más del 3% de humedad, ya ese líquido está en un punto húmedo. Cuando está en el punto húmedo puede hervir a 90 grados centígrados menos que su punto de ebullición en seco. Entonces, si el líquido de freno hierve normalmente a los 230 grados centígrados, en húmedo va a estar hirviendo a los 140 grados centígrados. Entonces, ¿qué va a pasar? Que no va a aguantar la temperatura como debería. Si el freno se exige demasiado, se calienta demasiado, simplemente va a empezar a hervir, se va a formar aire dentro del circuito y se va a perder la presión. Entonces, eso es lo que pasa cuando estás bajando por una pendiente muy larga por la sierra en descenso. Entonces el carro tiene que ir frenando en las curvas, frenando en el descenso para no agarrar velocidades muy altas y bueno, los frenos en sí se calientan tanto que hacen que el líquido de freno, que obviamente está en mal estado, empiece a hervir y se quedan sin frenos y se llevan unos sustos horribles. Y ahora la pregunta sería, ¿cuándo debo cambiar el líquido de freno? Mucha gente viene al taller y dice, no, pero el líquido no está sucio. Pero es que no es que esté sucio, es que tiene mucha humedad. Pueden dañar componentes del sistema de frenos y al final les puede salir más caro. Ahora, por lo general, los manuales mandan cambio de líquido de freno cada 30.000 kilómetros, 40.000 como máximo. Ese es el tiempo que se debe respetar. Es recomendable. ¿Por qué? Porque tú no tienes que esperar a quedarte sin frenos o tener un accidente para recién cambiar tu líquido de freno. Obviamente siempre tienen que usar insumos de buena calidad y de buenas marcas.